Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, hoy es lunes y además empezamos nuevo mes y aquí estamos muy juiciosos con nuestro nuevo capítulo de Revolución Mental. Hoy vamos a hablar de cómo hacer el trabajo propio y sobre todo en situaciones del día a día. Muchas veces lo que nos pasa es que empezamos a hacer como el trabajo, pero cuando vamos al día a día, como que vivimos como dos mundos aparte. Uno en el que estamos haciendo nuestro trabajo personal, que podemos como conectarnos con lo que sentimos cuando estamos solos, cuando estamos en calma. Y otro, pues el mundo que es el de la realidad, que es cuando estamos en relaciones con las demás personas, cuando nos estamos como en situaciones que vemos como situaciones de estrés, de angustia. Y hoy vamos a ver cómo hacer ese trabajo personal para poder tener mejores interacciones y para poder como avanzar de tal forma que encontremos más espacios de bienestar y cómo podemos como sentir que el trabajo propio se va haciendo de tal manera que encontramos como que a pesar de la dificultad vamos viendo cómo progresamos para avanzar en nuestra conexión con nuestra autenticidad y con lo que en realidad queremos ser y nos permite vivir como una experiencia de vida mucho más saludable, mucho más auténtica. Esto es Revolución Mental. Muy bien, entonces explicábamos, y lo hemos explicado en algunas ocasiones, como esta teoría que es muy importante y ahora es muy relevante, y afortunadamente de esto se habla mucho hoy. Hay autores como Gabor Mate que la explican muy bien. Y es como nosotros de niños necesitamos como pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo, de eso depende nuestra subsistencia. Y entonces, como muchas veces estamos como en ambientes en los que no existe salud mental, hay muchos caos, los papás tienen como que trabajar y hacer mil cosas. Existen como diferentes situaciones, la misma salud de los padres. Y también las expectativas que tienen con respecto a los hijos. Existe como una confusión en la que nosotros le hacemos sentir a los niños que tienen que amoldarse para pertenecer. Entonces es como no puedo tener rabia, no puedo tener ira, no puedo llorar, entonces como pórtate bien, está juicioso, porque lloras, porque de mal genio, porque esto. O también simplemente es como lo agarramos del ambiente. Hay mucho caos, tengo que estar pendiente de mis hermanitos y es impresionante cómo los niños tienen como esa magia de la adaptación, que si un niño, por ejemplo, ve que su mamá está en caos, lo que hace es como silenciarse y como contenerse, porque sabe que en ese momento su estallido puede ser como mucho peor. Entonces nos vamos amoldando y entonces empezamos a ceder nuestra autenticidad, lo que realmente cedemos, lo que realmente sentimos, lo cedemos por empezar a buscar estrategias para pertenecer. Y el problema es que estas estrategias para pertenecer las perpetuamos porque es como la respuesta automática a una situación de alerta que se presentó en algún momento y como nuestra mente, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, funciona como un computador que registra todos estos estados de alerta. Entonces simplemente detectamos estado de alerta o complazco o me adapto o salgo corriendo o me congelo o empiezo a reaccionar de ciertas maneras que van en automático. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo poder ser conscientes de estas reacciones y cómo poder generar como nuevos patrones que hacen que nosotros podamos conectarnos de manera más auténtica con la vida y disfrutar más. Muy bien, hoy vamos a repetir una cosa que es muy importante y la aprendí con una maestra que se llama Amor Hernández, muy bonito, que es como nosotros tenemos la opción de coger siempre el camino conocido o el camino desconocido. Y nos encanta coger como el camino conocido. Voy a poner un ejemplo y es que el camino conocido es que yo estoy acostumbrada a complacer a los demás porque de niña me acostumbré a que tenía que asumir como muchas responsabilidades de los adultos. Cada vez que me piden 1000 tareas, que alguien me pide ayuda, a pesar de que yo no pueda, no veo mi necesidad, sino que primero digo, sí, claro, lo que necesites, yo te ayudo. Ese es el camino conocido y ese es el camino que menos me cuesta, pero a la larga es un camino que tiene un precio muy alto para mí. Yo puedo ir construyendo el camino desconocido, que es el camino en el que me pongo primero, pongo límite y le puedo decir a las personas, mira, hoy no te puedo ayudar, esto no lo puedo hacer hoy, necesito tiempo para descansar o en este momento necesito darme prioridad.
pero ese es el camino desconocido. Entonces supongamos que yo siempre voy al camino conocido, de repente soy consciente de que estoy actuando en automático y de eso que estoy haciendo, ese hábito no me está funcionando y empiezo a irme por el camino desconocido. Entonces hoy voy a decir que no, hoy voy a poner un límite, pero tendemos a irnos muy fácilmente hacia el camino conocido. ¿Y esto por qué se da? Normalmente cuando yo generé un hábito en la infancia, generé como algo que construí para no sentir una emoción que en ese momento me dolía mucho. Supongamos que yo de niña sentía el rechazo de mi mamá porque no tenía la disposición para sentarse a jugar conmigo o para lo que sea. Yo me doy cuenta que en la medida en la que yo me adapto y o ayudo en la casa o no incomodo, siento menos ese rechazo. Entonces yo cambio una situación por otra y prefiero el complacer al sentirme rechazada. Como lo vengo explicando, esto se perpetúa. Y a lo largo de la vida yo empiezo a complacer para no sentirme rechazada. Llego a una relación de pareja y lo que hago es empezar a complacer a la persona con la que estoy con tal de no sentir el rechazo. Si yo pudiera descubrir cuál es esa emoción que está debajo a la que le estoy huyendo, la puedo atravesar. Y una vez yo logro sentir ese rechazo, ya puedo ser yo misma porque puedo hacer una cantidad de cosas sin dejar de actuar por miedo al rechazo. Y muchas veces, esto es muy importante, no se trata como de cambiar la situación, sino de entenderla, poder entender, yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo inconscientemente, cuando yo ya sé que lo estoy haciendo, puedo entender que yo puedo seguir ese camino o en muchas ocasiones puedo elegir el otro camino. Vamos a traer más ejemplos para entender esto más a fondo y para entender cómo lo podemos llevar en la práctica diaria. Muy bien, hoy estamos hablando del proceso personal y cómo puedo hacer yo diferentes acciones que me lleven a actuar más auténticamente y a ser más yo que lo que quieren los demás. Esto es muy importante y a mí me gusta mucho compartirlo desde la diferencia que hay entre lo que la gente aprecia de nosotros a que nosotros realmente nos sintamos bien con nosotros mismos. Yo me volví experta en el tema porque el tipo de personalidad que yo creé era un tipo de personalidad, en mi caso, que era muy apreciado por las demás personas. Como que socialmente estaba muy bien reconocido. La persona que trabaja sin parar, la persona que logra resultados, la persona que no siente, que no llora, que es práctica. Entonces todo el mundo me decía, no, es que tú eres muy práctica, tú no te quedas ahí estancada, tú no sufres por el amor o el desamor, tú no duermes, puedes lograrlo todo, ¿cómo haces? Y entonces como que eso me alimentaba mi ego. Y el ego, no me refiero al ego como en el sentido de vanidad, sino el ego es como esa personalidad que nosotros formamos, que es como eso que nosotros, por ejemplo, mi ego era una persona así, una mujer súper trabajadora, que lo logra todo, desconectada, que no siente. Entonces, esa es la personalidad que nosotros creamos para poder atravesar diferentes momentos dolorosos de la vida. Cuando yo me doy cuenta de que esa personalidad puede que le funcione a los demás, pero a mí no, empiezo a desbaratar poco a poco, a entender cómo surgió ese ego o esa personalidad que se cristalizó y a entender que yo tengo diferentes opciones. En un momentico vamos a ver cómo puedo entender yo más esa personalidad que yo forjé y cómo puedo entender en muchas ocasiones esa personalidad me funciona, pero en otras no y que tengo otras alternativas para poder funcionar. Muy bien, entonces hablamos de camino conocido y camino desconocido. Y explicaba yo que cuando vamos a tomar el camino desconocido, normalmente, como no estamos habituados, sentimos como mucho miedo o mucha angustia. Es muy importante empezar una conexión con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos permite sentir cómo nos estamos sintiendo ante un posible rechazo, ante un posible abandono, ante una posible situación. Las relaciones de pareja, por ejemplo, son muy importantes porque son el espacio perfecto para yo darme cuenta de cuáles son mis dolores de infancia y como que me saca a la luz todos esos dolores del primer amor, que fue el amor que teníamos de niños. Lo que pasa en las relaciones es que estamos tan acostumbrados a este mito que voy a conocer otra persona y que esa persona me va a completar, que generamos una expectativa de cómo queremos que sea esa persona. Y cuando nos damos cuenta que esa persona no es lo que nosotros queremos, empezamos desde nuestro ego a pensar que esa persona debe cambiar, lo cual es súper egocéntrico, es como esta persona debe cambiar, debe ser como yo necesito que sea para mí, yo soy el que sé, pero además nos inventamos ese cuento que muchas veces repite Santiago Molano, para mí con mucha razón, y es como
necesito que cambies porque yo sé que es lo mejor para ti. Yo sé que tú deberías portarte así y así va a funcionar la relación. Pero resulta que yo solo tengo poder sobre mi cambio y sobre lo que yo tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo empiezo ese trabajo propio? Es como a ver menos hacia afuera y más hacia adentro. ¿Cómo me estoy sintiendo y qué dolores me está como despertando esta relación para yo poder trabajarlos internamente? Y entonces es como, ¿por qué siento esta inseguridad? ¿Por qué siento estas ganas de controlar? ¿Por qué siento esta angustia? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Y es como actuar como si fuéramos como un científico que observa nuestros comportamientos. Por eso escribir es muy importante, porque es poder decir, hoy me siento así, ayer también me sentí así. Cuando a una persona le digo que no, ¿cómo me siento? Cuando siento que alguien me va a dejar, ¿qué es lo que siento? Siento aquí en el pecho esta angustia. Y así poco a poco yo empiezo a hacer como el trabajo. Uno de los obstáculos más grandes para el trabajo propio es la victimización. Y la victimización es como siempre me hacen esto, siempre me pasa lo mismo, siempre no sé qué. Entonces, cuando yo entro en la victimización, como los demás son los responsables de lo que me pasa, yo no puedo hacer cambios que me permitan responsabilizarme de la propia vida. Y entonces, el punto importante es aceptar la realidad tal y como es. Lo que me sucedió de niño fue esto. Lo que me está sucediendo hoy es esto. Esta relación es así. Y ya sabiendo que la realidad es esta, ¿cómo voy a actuar yo para hacerme responsable de lo que siento para poder estar en un lugar de mayor bienestar? Esto es Revolución Mental. Recuerden que todos los capítulos de Revolución Mental los encuentran en Spotify y también en vibra.com. Voy a intentar plantear un ejercicio que se puede hacer para yo entender que es como esa personalidad que cree y que de pronto no me está permitiendo conectar con lo que yo realmente quiero o con mi auténtico ser. Para esto pues ayuda mucho, yo recomiendo mucho la meditación diaria, sentarse al menos 20 minutos a observar nuestros pensamientos, a respirar o con alguna meditación dirigida que nos permita como sacar como todo eso que tenemos en el interior. Y he repetido también en muchas ocasiones que nosotros creemos que la meditación es un lugar en el que nos sentamos y nos vamos a sentir en paz y en comodidad. Sobre todo al principio esto no es cierto, al contrario es atravesar muchos lugares incómodos para poder entender cómo está funcionando la estructura de ese mono interno que me habla y poder detectar ese mono interno que tiene mi mente para poder entender que yo no soy todos mis pensamientos, que mi mente me está diciendo pilas con esto, no has alistado esto, no has hecho esto, es que no sé qué. Entonces la primera tarea es como comprender cómo me hablo a mí mismo y cuando yo me hablo a mí mismo puedo entender como cuáles son esos aprendizajes que yo tengo y que me están condicionando. Cuando yo empecé a descubrir cómo me hablaba a mí misma, entendí, por ejemplo, que siempre me maltrataba mucho y siempre mi pensamiento me decía que todo lo estaba haciendo mal. Hubieras hecho esto, ¿por qué no lo haces así? Es que claro, te equivocaste, lo hubieras hecho de esta manera. Entonces ya me doy cuenta que yo tengo una mente crítica y puedo ir más atrás y darme cuenta que de niña de pronto la voz de mi mamá era muy crítica o que de pronto yo para protegerme puse una voz en la que yo tenía que ser perfecta para sentirme amada y entonces puedo empezar a detectar cada vez más cómo es mi voz interior. Ese es mi caso, pero puede ser una voz interior, por ejemplo, que diga, ay, otra vez esto, ay, qué pereza hacer esto, ay, otra vez lo voy a hacer mal, ay, puede ser una voz de pereza, de desánimo, puede ser una voz que diga eres lo máximo, tú siempre lo logras porque los demás son inferiores, puede ser una voz muy narcisista, pueden ser diferentes voces, pero la primera tarea es detectar esa voz interior para yo poder entender qué me está diciendo eso de mí. Y entonces puedo ir a cuál es el origen de esa voz interior, en qué momento yo me empecé a hablar así y a lo largo del día, así sea de a pequeños momentos, captar los momentos en los que yo me estoy hablando así para poder cambiar ese patrón. Ah, me estoy otra vez juzgando, ah, otra vez me estoy victimizando, ah, otra vez me estoy creyendo superior. Y a partir de ahí puedo empezar a ver cuál es como ese mensaje que permanentemente está como incrustado en mi mente y que no me está aportando a esta conexión con mi verdadera intuición. Muy bien, vamos entonces con la segunda parte del ejercicio. La primera era como detectar la voz interior y la siguiente es como detectar cómo me siento yo
en mi vida diaria en muchas ocasiones y especialmente en ocasiones en las que estoy en estado de alerta. Me siento responsable de los demás, me siento culpable, me siento víctima, me siento superior, que va muy ligado a cómo es la voz que me habla. Entonces, cuando yo empiezo a detectar cuál es como ese sentimiento o esa emoción que yo cargo permanentemente, que puede ser, como digo, de vergüenza, de culpa, puedo empezar a hacer un ejercicio que es un poco complicado, pero lo podemos hacer, y es conectar con cuál fue la primera vez o cuáles fueron las primeras veces que yo empecé a conectar con ese sentimiento, bien sea de culpa, de vergüenza, de no merecimiento, de sentirme superior. ¿Cuándo fue la primera vez que yo empecé a conectar con ese sentimiento? Y a partir de ahí viene otra parte del ejercicio, y es, muchas veces esa emoción que yo puse, la vergüenza, la culpa, la perfección, el control, es una emoción que yo pongo para reemplazar otra emoción que me incomoda más. No sé si se entiende, es como yo prefiero sentirme culpable a sentirme rechazado. Yo prefiero sentirme responsable de los demás a sentir que no soy suficiente. Yo prefiero, entonces ¿cuál fue esa emoción? Atención a las dos preguntas. ¿Cuál es esa emoción con la que conecto siempre y cuál fue la primera vez que empecé a conectar con esa emoción? Y la siguiente pregunta es, ¿qué estoy tapando con esa emoción? Esa emoción la estoy usando para no sentir que en ese momento esa emoción que me permitía sentirme aceptado por papá y mamá, sentirme querido, y entonces ahí es cuando empieza el trabajo. Muy bien, entonces vamos a hacer una recapitulación de este capítulo que lo encuentran completo en Spotify y en Revolución Mental, y tiene que ver con cómo hago yo ese reencuentro con mi intuición y con lo que yo en realidad quiero construir para mi bienestar. Entonces, como la primera fase es esa fase que yo estoy en automático, todo es culpa de mi pareja, del trabajo, de lo que me pasa afuera, todo es tremendo. Luego hago un cambio y me empiezo a observar, y es cuáles son las cosas que me detonan y cómo actúo yo ante esas cosas. Entonces empiezo cada vez que pasa esto, yo siento miedo, siento angustia. Luego voy a un siguiente paso, y es ver cómo me hablo a mí mismo, cómo funciona mi voz interior. Me castiga, me victimiza, me hace sentir superior a los demás. Cómo me hablo yo, y empiezo a detectar que esa voz es una voz que yo construí, pero que puedo moldearla de tal manera que pueda ser una voz que esté como más coherente con lo que yo quiero en la vida, que no sea una voz o que me castigue o que me victimice o que todo el tiempo me haga pensar que lo estoy haciendo mal o que todo el tiempo quiera controlar la situación. Y luego empiezo a detectar cuál fue esa emoción o esas emociones que yo empiezo desde pequeño. Primero la veo de adulto, si siempre siento culpa, si siempre siento vergüenza, si siento no merecimiento, si siento un aire de superioridad. Esto es como muy hilar delgado en el día a día, como les digo, como estarnos observando como si fuéramos como un experimento. Yo observo cuáles son esas emociones y empiezo a conectar con cuál fue el primer momento en mi niñez o en lo largo de algún momento de la vida en el que yo empecé a conectar o con esa vergüenza o con esa culpa o con esa superioridad. Y a partir de ahí yo empiezo a ver esa emoción que sentí o esa culpa que siento o esa responsabilidad por los demás, si me está salvando de alguna otra emoción que no quería sentir en ese momento. Entonces me pregunto, ¿esta culpa qué me evitaba sentir? O rechazo, o abandono, o dolor, o tristeza. Y entonces ahí conecto con esa emoción que yo no quise sentir, pero que de alguna manera está ahí presente hasta que no la vea. Recordemos que lo que no vemos se sigue maximizando hasta que yo soy capaz de verlo. Cuando yo entiendo cuál es ese mundo emocional que yo creé, cuál es el origen de ese mundo emocional y puedo empezar a detectarlo, no tengo que estar todo el tiempo obstinado con que lo voy a cambiar, porque hace parte como de mi arquitectura, es muy difícil modificarlo. Pero lo que sí puedo hacer es que cuando lo tengo consciente, puedo empezar a esto que les digo, que es empezar a dejar de tomar siempre el camino conocido y empezar a explorar un camino desconocido. ¿Qué pasa si hoy no actúo desde la culpa? ¿Qué pasa si, estoy actuando como víctima? ¿Qué pasa si hoy no actúo como víctima? ¿Qué pasa si hoy no me hago responsable de los demás? ¿Qué pasa si hoy no complazco? Y voy trabajándolo, voy experimentándolo y así poco a poco voy teniendo una de las fórmulas más importantes, creo yo, para estos
como para vivir mejor, y es la capacidad de construir desde adentro un mundo emocional diferente, que me permita cada vez que me lleguen las situaciones difíciles asumirlas de otra manera. ¿Cómo? Con la realidad de lo que es y entendiendo que yo puedo darle cabida a todo, que todo cabe en mí, cabe mi culpa, cabe mi tristeza, también cabe mi alegría, pero caben en la medida en la que yo les doy espacio para ser y existir. Espero que este capítulo de Revolución Mental sea de mucha ayuda para todos y que lo puedan escuchar de nuevo completico en vibra.co. Esto es Revolución Mental, como todos los lunes a las 5 de la tarde, y solo sucede en Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.